¿Sabías que 37 años antes de que Armero desapareciera bajo el lodo, un sacerdote fue asesinado allí mismo? Y hay algo todavía más inquietante. Después de su muerte comenzó a circular una historia que decía que había maldecido el pueblo. ¿Pero eso realmente ocurrió? Quédate hasta el final porque la historia real es mucho más compleja. Pedro María Ramírez Ramos nació en La Plata, Huila, en 1899. El sacerdote católico, y en 1948 era el párroco de Armero, Tolima. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de Colombia. El 9 de abril de 1948 asesinaron en Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán. Las noticias se extendió por todo el país. Bogotá ardió y la violencia comenzó a llegar a otras poblaciones. Armero tampoco escapó de aquella tormenta. En medio de la confusión política comenzaron las acusaciones. Al sacerdote Pedro María Ramírez lo señalaron de favorecer el sector conservador y de esconder armas para sus partidarios. Pero aquí hay que hacer una pausa. No todo lo que se dijo entonces quedó demostrado históricamente. Lo que sí sabemos es que el ambiente estaba completamente fuera de control. La violencia política había convertido a vecinos en enemigos y en Armero una multitud terminó dirigiéndose contra el sacerdote. Algunos habitantes intentaron ayudarlo, incluso le ofrecieron sacarlo clandestinamente del pueblo. Pero Pedro María decidió quedarse y esa decisión sería definitiva. El 10 de abril de 1948, apenas un día después de los disturbios provocados por la noticia de la muerte de Gaitán, una multitud entró en la casa cural. El sacerdote fue sacado de allí, lo llevaron hacia el parque principal y allí fue asesinado brutalmente. Tenía apenas 48 años, pero antes de morir dejó un testimonio de fe en el que se expresó por su perdón hacia quienes lo estaban matando. Décadas después, la Iglesia Católica reconocería su muerte como martirio. En el 2017, durante la visita del Papa Francisco a Colombia, Pedro María Ramírez fue beatificado, pero aquí comienza otra historia, una historia que mezcla memoria, religión, leyenda, y después de la tragedia de Armero de 1985 comenzó a difundirse con fuerza la versión de que el sacerdote había maldecido al pueblo antes de morir. Según la leyenda, habría dicho que Armero no quedaría en pie, y cuando el Nevado del Ruiz hizo erupción el 13 de noviembre de 1985, Armero desapareció bajo una gigantesca avalancha de lodo. Murieron aproximadamente 23,000 personas. Entonces nació una pregunta que todavía se escucha. ¿Había sido realmente una maldición? La respuesta histórica es mucho menos misteriosa. No existe evidencia sólida que demuestre que Pedro María Ramírez lanzó una maldición sobre Armero. La tragedia de 1985 tuvo una explicación natural y sobre todo una enorme dimensión humana. Pero su muerte de 1948 sí nos deja una lección. Pedro María Ramírez no murió en una guerra entre ejércitos, murió en medio de una sociedad profundamente dividida. Si quieres más historias como esta, sígueme.